Por ello está con nosotros de viva voz Luz Romano. Ella es vocera de Mexicanos Primero, a quien le agradezco me tome la llamada esta mañana. Luz, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué implicaciones va a tener esta decisión del juez de que ya no se limiten los recursos para el programa La Escuela es Nuestra? Mira, lo que resuelve la jueza en este momento es que en tanto no se resuelva la cuestión de fondo, es decir, el tema de las reglas de operación de La Escuela es Nuestra, no se pueden limitar los recursos para escuelas de jornada ampliada o de tiempo completo como las conocemos. ¿Esto qué quiere decir? Que las escuelas que reciben el programa de jornada ampliada y servicios de alimentación pueden usar el presupuesto que tienen hasta el 100% para jornada ampliada y que no quede reducido al 21%. La historia es un poco complicada, pero te la voy a contar rapidísimo. Creo que ya lo habíamos hablado en otra ocasión. El tema es que del presupuesto total, cuando se aprueba en la Cámara de Diputados, se dice que hasta el 21% puede usarse del presupuesto total en las escuelas de jornada ampliada, el 21% del recurso de La Escuela es Nuestra. Pero cuando se hacen las reglas de operación para La Escuela es Nuestra, precisamente, la SEP lo que dice es, de cada escuela, hasta el 21% se puede utilizar para jornada ampliada. Y ahí es donde empieza el problema, porque no es lo mismo que los más o menos 5.600 millones que serían para jornada ampliada y servicios de alimentación en las escuelas se repartan entre 15.000 o 20.000 escuelas, a que el 100% de las escuelas tenga el 21% de este recurso, porque ahí el 99% de los casos, o el 99.9% de los casos, no va a poder hacer ejercicio de este recurso para la jornada ampliada. ¿Por qué? Porque imagínate que una escuela van a recibir entre 200 y 600 mil pesos para todo un año, pues con el 21% no podrían pagar el sueldo ni de maestros ni de directores que estuvieran en la jornada ampliada. Y ahí es donde está todo el meollo del asunto. Así es, y que también en los primeros meses de gobierno del actual se hablaba de que se quería reducir o desaparecer este proyecto de las escuelas de jornada ampliada. Ahí también se les pide, con esto mismo, el hacer estas horas que eran de 6, dejarlas en 8, como se estaba implementando antes. Sí, en realidad, esto que el gobierno quiere, ¿no? Quitar las escuelas de tiempo completo del programa LEN, pues se ha venido dando desde 2019, cuando desaparece el programa de escuelas de tiempo completo, y a partir de ahí nosotros iniciamos una batalla tanto mediática como legal para impedir que el gobierno siga poniendo trampas para no ejercer el presupuesto específicamente en escuelas de tiempo completo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, sí lo queremos implementar el programa, sí está dentro de La Escuela es Nuestra, pero cada vez que se hacen las reglas de operación para La Escuela es Nuestra, siempre viene un tema ahí de mala interpretación, ellos dicen, nosotros decimos interpretación ilegal, del presupuesto de egresos para que no se puede implementar el programa en las escuelas. Y seguimos, después de 3 años, ya casi 4, con escuelas que no pueden funcionar como tiempo completo porque existen estas trabas de parte de la Secretaría. Y te quiero decir algo muy importante. La pandemia dejó muchísimo rezago en el aprendizaje. Hay una pérdida de aprendizaje brutal que es más o menos entre 2 y 3 ciclos escolares. Y la SEP no tiene un solo programa o un solo proyecto para poder recuperar los aprendizajes. Y uno de los programas que estaba aprobado, que servía para que las niñas y los niños pudieran avanzar en el aprendizaje, porque tenían más horas de estudio, porque tenían más horas de poder convivir con sus compañeras y maestros, lo eliminan. Entonces, esa es la respuesta del gobierno ante una crisis educativa que estamos viviendo hoy. No es que se haya vivido en la pandemia, la crisis educativa se está viviendo hoy,
porque tenemos millones de niñas y niños que no comprenden una lectura, que están en quinto o sexto de primaria y no comprenden una lectura de segundo grado. Sí, que eso es lo otro, lo que verdaderamente quedó, pues yo aquí lo he dicho en estos micrófonos de Global Media, fue el sacrificio que hicieron de lo más elemental de los niños, que era la educación, y que ahora hay que reconocerlo a todas luces. Tenemos una generación perdida por esta falta de no querer no haber querido recuperar pues programas educativos cuando el tiempo siguió su marcha, Luz. Tenemos una generación perdida, pero que se pudiera recuperar si hubiera voluntad de la autoridad, si hubieran programas reales de recuperación de aprendizaje, si hubieran programas reales de atención a temas socioemocionales, que ese es otro tema del que podemos hablar ampliamente, ¿no? Porque si no se tienen estas situaciones, no solamente hay rezago en el aprendizaje, hay abandono escolar. El abandono escolar es mayor a 1 millón de estudiantes. Ya Mejuredu también salió a decir que hay niñas y niños fuera del sistema por la pandemia y que no están regresando. ¿Cómo puede regresar a esos niños al sistema? Con programas reales que les apoyen y que les regulen en el aprendizaje para poder estar a la par de sus compañeros y de sus compañeras. Esto no está sucediendo. Y lejos de ello, el único programa que servía a 27,000 escuelas, que apoyaba a 3.6 millones de niños y niños, lo suspenden o buscan la forma en que no se pueda dar, o sea, es inviable. Con la regla de operación hoy es inviable el problema. En vez de que se buscara avanzar a un sistema educativo nacional en que todas las escuelas en todo el país pudieran tener jornadas escolares de 6 a 8 horas y no de 4 como se tienen ahora. Entonces salen los niños y ya no tienen aprendizaje. Muchas niñas y niños van incluso a sus casas a permanecer solos hasta que sus papás llegan de trabajar. Sí, ese es el otro que también quisieron atreverse a querer impulsar, una estrategia emergente que era la de las clases en línea, que querían que esto se quedara marcado, cuando por Dios, ni siquiera hay casas en este país que tienen luz, que tienen, ya ni se diga internet, o sea, se cree que el internet está por todos lados. Es muy difícil llevar al internet en este país por las condiciones que se tienen, y eso también detuvo mucho más el avance del aprendizaje en tiempos difíciles, Luz. Mira, y no solo eso, nosotros tenemos un estudio que se llama Equidad y Regreso, en donde hemos visto, ¿no?, la pérdida de aprendizaje, el rezago que se vive, y en esta muestra lo que nosotros descubrimos es que las niñas y los niños que regresaron a clases presenciales empezaron a avanzar en el aprendizaje que habían perdido. No así los niños que estaban en aprendizaje híbrido o 100% virtual. Entonces ya ni siquiera es un problema de que tienen o no tienen internet. El problema es que los niños virtualmente no están aprendiendo. Es como esta falta de pertenencia, ¿no? Es lo que le llamaban en mi época, ¿no? Pertenecer a un aula, pertenecer a una escuela, la identidad con tus compañeros, compañeras, el socializar con ellos mismos. Es todo, por eso la escuela se vuelve tan importante en tiempos como el que se vivieron de los más difíciles de 2 años atrás. El niño no se sentía en ningún lado, como dijera la gran canción del maestro Cabral, ni de aquí ni de allá, Luz. Sí, estar en la escuela te permite, por ejemplo, la socialización, el aprendizaje entre pares, ¿no?, el poderte comunicar con tus compañeros, crear ideas, dilucidar cosas en conjunto. Eso no se puede hacer de manera virtual. Los niños tienen que ir a la escuela, no solamente tienen que ir a la escuela a ocupar una banca. Las niñas y los niños tienen que ir a la escuela a aprender y a participar en su proceso formativo. Si no están en la escuela, no puede existir todo este proceso en los que las niñas y los niños no solamente aprenden matemáticas y aprenden lectura, que es otro tema porque igual el rezago está gravísimo ahí, sino que también aprenden a discutir, aprenden a llegar a acuerdos, aprenden a negociar, aprenden inglés, aprenden muchísimas cosas que el encierro no te da. Por eso es el rezago tan grande en el aprendizaje, porque en línea las clases no funcionaron. Sí,
no funcionaron, incluso se volvieron pues un impedimento que hoy pues nos sigue costando trabajo, pero que yo confío también en lo que usted menciona, que esta generación se puede recuperar, Luz. Sí hay voluntad de la autoridad, sí hay voluntad del Estado, sí hay trabajo de la autoridad, sí hay trabajo también de la sociedad, de las maestras, de los maestros. Yo la verdad creo que las maestras y los maestros están haciendo un trabajo titánico, ¿no? Con niñas y niños que vienen en condiciones de verdad de mucha urgencia. Hay una crisis educativa que hoy estamos padeciendo porque no se han arreglado las cosas desde hace 1 año y medio o 2 que regresamos de pandemia, o que se regresó al menos en un sistema híbrido, y que seguimos exactamente igual. No hay ningún proyecto de recuperación de aprendizaje principalmente, no hay proyectos para atención socioemocional, y las y los maestros tienen que resolver en las escuelas qué van a hacer con todas estas niñas y estos niños que no están aprendiendo y que están enfrentando temas socioemocionales que las maestras y los maestros no deberían de resolver ni de atender. Tiene que haber un sistema organizado donde haya alineamientos específicos y donde haya apoyo de la autoridad educativa para poder hacer algo por estas niñas y estos niños. Pero con la rotación que se tiene de secretarios, con el compromiso que se tiene de parte del Estado hacia las estudiantes y los estudiantes, la verdad es que es una situación que se convierte en una crisis educativa que vamos a pagar en los próximos años. Sí, es que como sociedad. Eso se va a ver en el futuro efectivamente, pero no en el futuro inmediato que ellos quisieran o dejan de ver. Oiga, Luz, le pediría que sigamos en contacto, que revisemos estos niveles que ustedes hicieron de revisión de cómo llegan a este ciclo de nuevo ciclo escolar en nivel de aprendizaje los niños mexicanos. Si me lo permite, consultemos ese tema nuevamente con usted, porque nos interesa mucho conocer cómo se encuentra la niñez mexicana en la educación, si nos lo permite, Luz. Por muchísimo gusto, cuando ustedes quieran nos podemos sentar a hablar unos minutos sobre cómo está el tema del aprendizaje, cómo está el tema socioemocional y de abandono escolar. Seguimos entonces al pendiente, siempre un gusto saludarle, que tenga buena mañana. Muchísimas gracias a ustedes, muy buen día. Gracias, que está con nosotros Luz Romano. Ella es vocera de Mexicanos Primero, con estas revisiones, con esta parte de que, bueno, se le va a dar la oportunidad a la Escuela es Nuestra extender las horas de trabajo. Estaban trabajando en horario completo de 8, pero bueno, los recortes, la mochada, como siempre, tijerazo, la quisieron dejar en 6. Hoy esta orden del juez federal, bueno, pues ordena que se utilicen 21% de los recursos totales asignados al programa Escuela es Nuestra, para que amplíen las jornadas de aprendizaje en las escuelas.